En Fiverr me dedico principalmente a todo lo que tiene que ver con RPG Maker y videojuegos. Lo que más me piden son sprites de personajes, aunque también tengo la creación de mapas y algunas veces el servicio de exportar juegos a Android. En todo este tiempo he ganado alrededor de $800, lo cual puede sonar poco comparado con freelancers que viven de esto, pero para mí está genial porque lo hago en mis ratos libres y además me ha servido para mejorar mis habilidades. Eso sí, cabe aclarar que no estaba un año trabajando seguido. Varias veces me puse en modo vacaciones durante meses porque quería concentrarme en mi proyecto principal, que es el Ángel Caído, del que hablo en mi otro canal. Entonces mi experiencia en Fiverr ha sido algo intermitente, pero siempre ha sido constante cuando me activo. La plataforma funciona bastante bien, aunque al inicio cuesta que te lleguen pedidos y algunas veces son bots que intentan estafarte. Lo más importante es tener un perfil claro, ejemplos visuales y responder rápido a los clientes. En mi caso, después de los primeros pedidos, todo empezó a fluir. Incluso me han dejado reseñas muy buenas, lo que ayuda a que otros confíen más y suban las impresiones. Eso sí, también hay que estar preparado para clientes difíciles o muy exigentes. Lo más raro fue tener que portear un juego de Naruto. Sí, así como suena. Fue algo raro, pero bueno, trabajo es trabajo. Luego tuve un pedido algo distinto, aunque bueno, fue más que todo portearla para un padre que había tenido un derrame cerebral. Fue algo muy personal, a decir verdad, ya que no era solo un encargo técnico, era algo especial para esa familia y me hacía creer y sentir que mi trabajo era más que un simple trabajo. Y pues claro, no podían faltar los clientes demandantes. Esa gente que pide cambios infinitos, que te escribe a cualquier hora y que básicamente quiere tratarte como si fueras de su staff personal. Entre todos esos pedidos, lo que más me gusta es cuando me dejan algo de libertad creativa. Aquí les muestro algo de lo que he hecho o lo que más me ha gustado. Y bueno, al final de todo Fiverr me ha servido un montón para practicar y mejorar lo que sé hacer, para ganar algo de dinero extra haciendo lo que me gusta y haciendo un pequeño espacio aquí. Gracias a eso pude comprarme varias cosas que quería como ropa, la Xbox Series X, una pantalla incluso y algunas veces comida. Bueno, también para aprender a tratar con clientes reales que no siempre son fáciles me ha servido. Y no diría que es un camino sencillo, porque a veces puede frustrar, pero definitivamente es una experiencia que recomiendo si quieres ganar algo extra y seguir creciendo. Y bueno, esa ha sido un poco de mi experiencia resumida después de un año y más de 40 pedidos en Fiverr. Recuerden que este video es sobre todo una prueba de audio y edición, así que por eso es que dura tan poco. Pero me ayudaría mucho si me dan los comentarios que opinan del estilo, si el sonido se escucha bien o cualquier feedback me sirve. En un futuro también quiero hacer un unboxing del control Game Circle 8 cuando finalmente me llegue en pedido de Temu, que lleva una eternidad en entrega en tránsito. Ese va a ser un video diferente con otro estilo tal vez, que es algo que quiero traer más al canal. Y así que nada, gracias por ver y nos vemos en el próximo video.